Ri este de que empieza. Ahora está grabando. Entonces, asíntotas. ¿Qué es una asíntota? Una asíntota es una recta a la que la función tiende. Es decir, se acerca. En realidad ya las hemos dibujado, ¿de acuerdo? Son las que dibujamos punteadas. Esas rectas punteadas que dibujamos donde la función se iba acercando cada vez más, esas son las asíntotas, ¿de acuerdo? Y hay de tres tipos. Dos puntos. Y las pongo aquí. Asíntotas verticales. Que teníamos una recta que dibujábamos generalmente punteada y la función pues se acercaba a esta recta, ya fuese yéndose a más infinito o a menos infinito. ¿Nos suena más o menos? ¿De haberlas visto por lo menos? Sí. Primer tipo. Segundo tipo. Asíntotas horizontales. Que es misma idea, pero en horizontal. Y entonces la función se acercaba a esta recta, ya sea cuando tiendo a infinito, cuando tendemos a menos infinito. ¿De acuerdo? Rectas horizontales a las que se acerca. Y también hay asíntotas oblicuas, que es esta misma idea, pero ni vertical ni horizontal, sino en diagonal. Por ejemplo, si tengo una función que haga esto, que se acerca a una línea recta que está en diagonal, que no es ni vertical ni horizontal, sino de las otras. Entonces, lo primero, gráficamente, estas ya lo hemos visto, las identificamos, las hemos visto en la parte del tema anterior, donde estuvimos identificando las gráficas. Si os acordáis, la de proporcionalidad inversa tenía dos asíntotas, una vertical y una horizontal. ¿Os acordáis que hacía algo así? La de proporcionalidad inversa. Puede ser que fuese la 6. Te sabes tú mejor los números que yo. La logarítmica tenía una vertical, porque la logarítmica era la que hacía así, y tenía una vertical aquí. La exponencial tenía una horizontal, porque era la que hacía así, y tenía una horizontal ahí. ¿De acuerdo? Entonces, esas son asíntotas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ya no es una cuestión de identificarlas, que esto es un recordatorio de cuáles había. Lo que vamos a hacer ahora es calcularlas. Es cómo calculo alguna de estas asíntotas. Cómo me las puedo apañar para, dada una función, calcular estas asíntotas. ¿Vale? ¿Puedo? ¿Tenéis la parte de la izquierda? Vale, pues para calcularlas tenemos que dividirlas en trozos, en estos tres trozos. Se calculan de forma diferente las asíntotas verticales, las horizontales de las oblicuas. Entonces, vamos a empezar con las verticales. Verticales. Y empezamos a ver cómo calculamos. Lo primero, una asíntota vertical va a aparecer cuando tenemos algún fallo de dominio. Generalmente, ¿por qué? Por dividir entre 0. Es cuando nos la vamos a encontrar. Entonces, si en ningún momento tenemos un dividido entre 0, no vamos a encontrar nuestras asíntotas. Vale, lo que os estoy contando es cierto a medias.
es cierto para nosotros. Realmente también aparecen con los logaritmos cero y también aparecen con las tangentes de 90 y de 270 grados. No sé si os acordáis del año pasado de una parte que se llamaba trigonometría, donde había unas cosas que era seno, coseno y tangente. Por la tangente de 90 grados también te sucede esto. ¿Qué es lo que sucede? Que para nosotros de momento nos conformamos con este caso y vamos a estudiar estos casos. Los divido entre cero. ¿De acuerdo? ¿Cuándo suceden? Se pueden encontrar en esto y suceden cuando el límite, cuando la x tiende a, ya sea por el lado positivo o por el lado negativo, en alguno de los casos de f de x, es igual a más o menos infinito. ¿De acuerdo? En este caso, tenemos la asíntota vertical x igual. Fijaos, vamos a verlo con el dibujo. Lo que estamos diciendo, para tener una asíntota vertical, es que si este es el punto A, pongo A por no poner un número, porque puede ser un número cualquiera, ¿de acuerdo? Aquí, en esta recta vertical, que es la recta x igual a, x igual a 2, o x igual a 3, o x igual a 7, la que sea, la que toque, por donde tenemos el fallo de dominio en cada ejemplo. Fijaos, para que esta sea una asíntota vertical, cuando yo me acerco por la izquierda A, la función tiene que irse o a más infinito, o puede que fuese en vez de más infinito, a menos infinito. Y cuando me acerco por la derecha, se tiene que ir a más infinito, bueno, también puede ser a menos infinito. El más o el menos da igual, es decir, ya sé que se me van para arriba, se me van para abajo, una para arriba, otra para abajo, las dos para... eso da igual. Pero si os fijáis, siempre cuando me acerco a donde tiendo es al infinito, ya sea positivo o negativo, una de las dos, ¿de acuerdo? O una por cada lado o como sea. Y esto es una asíntota vertical. ¿Más o menos? ¿Hacemos un ejemplo? ¿Todo borrar a la izquierda? Ejemplo. Ejemplo. Estudia las posibles asíntotas verticales de f de x igual a x partido de x menos 2. Es una función y nos piden que estudiemos las posibles asíntotas verticales de esta función. Vale, ¿qué haríais lo primero y por qué? El dominio. Porque hemos dicho que las asíntotas verticales van a estar en los posibles fallos del dominio, ¿no? Pero lo primero es vamos a identificar dónde falla el dominio. ¿Dominio de la función? Todos los reales, excepto el 2. Correcto. No, el 2 no es el dominio, el 2 es justo el que no lo es, el que falla, ¿de acuerdo? Todos los reales menos el 2. Recordamos, ¿por qué el 2 no forma parte del dominio? ¿Da 0 el qué? El denominador. Hace que dividamos entre 0. ¿De acuerdo? Si la x vale 2, dividimos entre 0. Entonces, ¿dónde puede estar la posible asíntota vertical? En el 2. Pues estudiamos en x igual a 2. Y lo que vamos a estudiar son los límites laterales. Si os fijáis, lo que hemos puesto que estudiábamos antes, estaba escrito justo aquí abajo, era el límite cuando la x tiende a A. En este caso, mi A es 2. Pues vamos a estudiarlos. Límite cuando la x tiende a 2. Vamos a estudiarlo por el lado negativo y por el lado positivo. Vale, cuando x tiende a 2 por el lado negativo, ¿qué nos queda esto?
Vamos a ver si es más o menos... Va a ser menos infinito, pero fijaos, ¿qué indeterminación... ¿Qué situación nos queda? Nos queda un 2 entre 0, ¿no? Nos queda 2 entre 0. ¿Estamos de acuerdo? Como es por el lado negativo, vamos a sustituir en vez de con el 2, con el 1,99, ¿no? Son los más pequeños que el 2. 1,99 positivo. 1,99 menos 2, positivo o negativo. Negativo. Más entre menos me tiene que quedar negativo. Y dijimos que siempre me quedaba un número entre 0, el resultado iba a ser infinito. Pues menos infinito. ¿Sí? Me ha quedado un signo de menos gigante, pero bueno, menos infinito. Dime. Porque un número entre 0 siempre es infinito. Excepto cuando es 0 entre 0, que se simplifica. Pero un número entre 0 siempre es infinito. Porque al final estás dividiendo 2 entre algo muy pequeño. Y 2 entre 0,000001, ya sea positivo o negativo, te queda un número muy grande. ¿Vale? Fijaos, por la derecha nos queda algo similar. Límite cuando la x tiende a 2 por la derecha de x partido x menos 2. Es otra vez 2 entre 0, pero esta vez es más entre más, ¿no? Porque es con el 2 con 1. Es decir, resultado más infinito. Bueno, pues cuando los límites laterales salen infinitos, podemos afirmar que efectivamente lo que tenemos es una asíntota vertical. Tenemos asíntota vertical en x igual a 2. Si no nos hubiese salido infinito, pues no la tendríamos. En líneas generales, ¿cuándo hay una asíntota vertical? Cuando hay un salto de infinito. Siempre que tengáis un salto de tipo infinito, como con la continuidad, si hay salto infinito, hay asíntota vertical. ¿Vale? Siempre. Si lo queréis poner como resumen, si hay salto infinito, hay asíntota vertical. ¿Os acordáis del salto infinito que vimos en la continuidad? Cuando uno de estos es el infinito, pues si hay salto infinito, hay asíntota vertical. Siempre. Fijaos que si yo dibujase esto lo que sucedería es que en el 2, cuando me acerque por la izquierda, vamos a menos infinito, ¿no? Es decir, cuando me acerque por la izquierda, me voy a menos infinito. Y cuando me acerque por la derecha, vamos a... Aquí tenéis la asíntota. Siempre, como resumen, si hay salto infinito, hay asíntota vertical. Si lo queréis poner así como resumen, como idea, es lo mismo. ¿Entendemos la lógica? ¿Ya está? ¿Sí? ¿Dónde falla? Pero ¿dónde está el punto raro de la lógica? Hay que asimilarlo. Vale, es otro tema. Asimilarlo sí. Sí, no, asimilarlo sí, eso es un proceso, pero entender lo que está sucediendo. La idea es, si tengo un salto infinito, tengo una asíntota vertical. Si os queréis quedar eso como idea, es la idea resumen. Si hay salto infinito, hay asíntota vertical. ¿Vale? ¿Más o menos? Pues horizontales son las siguientes. Horizontales. Vale. No copiéis todavía el dibujo. Vamos a hacer el dibujo primero para entenderlo y después ya copiamos lo que necesitamos. Fijaos. Una asíntota horizontal es algo así. ¿De acuerdo? Aquí no sé lo que pasa. Me da igual. Puede que haya una asíntota, puede que suba y que baje, no lo sé. Nos da igual. ¿Qué es lo que está sucediendo en esta curva? Lo que está sucediendo es que cuando la X tiende ¿a quién? Cuando la X tiende, el límite, cuando la X tiende a más infinito de la función, ¿veis que la X tiende a más infinito? Porque nos tiende a la derecha, a la derecha, a la derecha. ¿Qué está sucediendo con este límite?
Pues si os fijáis, lo que sucede es que me está saliendo un número. Si esta es la altura 2, por ejemplo, me están diciendo que cuando la x tiende a más infinito, la función tiende a 2. La función se queda a altura 2. ¿Vale? No tendría por qué. Hemos visto que hay funciones que cuando la x tiende a más infinito, esto tiende a más infinito también, o a menos infinito también. En ese caso no hay asíntota. Para que haya asíntota horizontal, lo que tiene que suceder es que cuando la x tienda a más infinito, o a menos infinito, la función tienda a un número. Puede que sea 2, puede que sea 7 y estará más arriba, o puede que sea menos 3 y estará más abajo. ¿De acuerdo? Horizontales sucede cuando el límite cuando la x tiende a más infinito de la función es igual a un número. Puede ser un número positivo, un número negativo, lo que sea. Estas son las asíntotas horizontales en más infinito, pero también podemos tener una asíntota horizontal en menos infinito. Puede ser la misma o pueden ser diferentes. En más infinito aquí, por ejemplo, me voy al 2 y aquí en menos infinito al menos 3. Puede pasar. O que sean la misma, ¿de acuerdo? O el límite cuando la x tiende a más infinito a menos infinito de f de x es igual a un número. Y esos son las asíntotas horizontales en menos infinito. Aquí tendría esta y aquí tendría infinito de f de x igual a 3. Estas son las horizontales. Copiadlo y hacemos un ejemplo. Son tus apuntes. Tú vas a estudiar de ellos, yo no. Tú deberías estudiar de ellos. Vamos a especificar incluso más. Yo lo copiaría, porque ayuda para entender qué es lo que está sucediendo. Pero vamos, no os voy a pedir el cuaderno para revisar qué habéis copiado y qué no. Aunque luego cuando hacemos un control en clase se ve si lo tenéis o no. El otro día se iba identificando. ¿Esto está copiado? ¿Esto no está copiado? ¿Lo tenéis? ¿Por lo menos en la parte de la izquierda? Pues ejemplo. Estudia las asíntotas horizontales de, que si recuerdo adecuadamente es la misma que antes. ¿Sí? Vale. Pues lo que tenemos que estudiar, lo que hemos visto que tenemos que estudiar son las asíntotas horizontales en más infinito y en menos infinito, que lo hemos puesto aquí entre paréntesis, ¿de acuerdo? Vale, en más infinito. ¿Qué límite tenemos que estudiar? El límite cuando la x tiende a más infinito, porque es lo que estamos estudiando, estamos viendo este lado de aquí de la derecha,
¿de acuerdo? De la función. No pasa nada. Bueno, ¿cómo se resuelve ese límite? ¿Por qué de menos infinito? ¿Por qué partido de menos? Es más infinito entre más infinito también, ¿no? Esto es más infinito entre más infinito. Si la x tiende a infinito, esto es infinito y esto también. ¿Vale? ¿Cuál es el resultado de esto? 1. Tienen el mismo grado. Entonces, como tienen el mismo grado, se comparan los coeficientes. En realidad, si lo queréis poner en dos pasos, sería 1 partido por 1. Este 1 de aquí entre este 1 de aquí. Pero esto es, obviamente, 1 por tener el mismo grado. Vale. ¿Tenemos entonces la condición para que haya asíntota horizontal? ¿Cuál era nuestra condición? Lo que hemos dicho que tenía que suceder. Que este límite saliese un número. ¿Sale un número? Sí, pues entonces sí hay asíntota horizontal. Hay asíntota horizontal. Y si antes las rectas verticales eran x igual a algo, ¿os acordáis que hemos puesto x igual a 2 antes, creo que era? Esas eran las verticales en el ejemplo anterior. Ahora las rectas horizontales son y igual a algo. En este caso, igual a 1, porque es lo que nos ha salido el límite. ¿Sí? ¿Más o menos? Vale, pues esto es en más infinito. ¿Nos queda ver? En menos infinito, pues vamos a hacerlo. Voy a responder una duda. ¿Por qué y? Vale. Fijaos, cuando yo hago una recta horizontal, esto me está diciendo que me voy a quedar en la altura 1. ¿De acuerdo? Esta recta, si yo busco puntos de esta recta, ¿cuál sería este punto? Esto es 1, esto es 1. ¿Qué punto es este? Este de aquí. Las coordenadas. 0, 1. No, 0, 1. Primero la X. ¿Qué punto es este de aquí? El 1, 1. Este de aquí. El 2, 1. No, 2, 1. Primero se dice la X y después la Y. Este de aquí. Menos 3, 1. Todos los puntos de esta recta cumplen que su segunda coordenada es 1. Es decir, la ecuación de esta recta es y igual a 1. La segunda coordenada es la y. Esa es la ecuación de la recta horizontal. Todas las rectas horizontales tienen como ecuación de la recta y igual a algo. La altura. ¿Vale? Bueno, vamos a ir a lo de menos infinito. Que esto era para resolver una duda. En menos infinito. Pues el límite, cuando la x tiende a menos infinito, de x partido de x menos 2. ¿Qué indeterminación tenemos aquí? Menos infinito partido de menos infinito, es correcto. ¿Y nos sale otra vez? 1, ¿por qué? Porque tienen el mismo grado. Vale. ¿Hay asíntota horizontal en menos infinito? Sí hay. Pues sí hay. Hay asíntota horizontal. ¿Y cuál es la asíntota horizontal en este caso? ¿Quién igual a 1? Y igual a 1. Tengo asíntota horizontal en menos infinito y en más infinito. No tendría por qué, pero la hay. ¿De acuerdo? Generalmente, si la función no es a trozos, os va a salir la misma en un lado que en el otro. Generalmente, no siempre, generalmente. ¿De acuerdo? Porque si tienen el mismo grado en un lado, tienen el mismo grado en el otro lado también. Con estas funciones de fracciones, el método de resolución es similar. ¿Vale? Con las fracciones. Con otras cosas no.
Vale, pues vamos allá. ¿Puedo borrar? Vamos a hacer otro ejemplo. Esto no lo pueden pedir en conjunto. Nos pueden pedir, estudia las asíntotas de... Por ejemplo, x al cuadrado partido de x más 1. Y fijaos que ahora no me especifican qué asíntotas. Entonces, si no me especifican qué asíntotas, tengo que estudiar las verticales, las horizontales y acabaremos viendo, y con esto ya cerramos todos los tipos de asíntotas, las oblicuas. Porque también pueden ser oblicuas. ¿De acuerdo? Vale. Mi recomendación, empezad siempre con las verticales, porque son las que se basan en el dominio y son las más sencillitas. Son las que ya hemos visto porque tienen que ver también mucho con la continuidad. Entonces, lo primero, empezamos con las verticales. ¿Cuál es el dominio? ¿Todos los reales? Menos el menos 1. El menos 1 es el que puede fallar. ¿De acuerdo? Dominio de F, todos los reales menos el menos 1. Pues empezamos estudiando la posible asíntota vertical en x igual a menos 1. Posible asíntota vertical, a punto V, se suele poner bastante, en x igual a menos 1. Os recuerdo, por lo que hemos visto antes, tenemos que hacer los límites cuando la x tiende a menos 1. Pues vamos a hacerlos. Límite cuando la x tiende a menos 1 por la izquierda. De x al cuadrado entre x más 1, perdón. Creo que queda el qué. ¿Quién entre quién? Más infinito va a quedar el resultado final. Vale, no estoy de acuerdo. No, para la persona que me acaba de preguntar, efectivamente, sí, aquí voy a pedir las dos, las verticales y las horizontales. No, lo de quién gana el de arriba o el de abajo es cuando la x tiende a infinito. Cuando la x tiende a un número, ¿qué se hacía? Sustituir. Si lo hemos hecho hace un minuto, hace 10 minutos. ¿Qué os queda si sustituís? 1 partido por 0. Y hemos dicho que cuando tenía un número entre 0, ¿qué salía? Infinito. Un número entre 0 siempre es infinito. ¿Y cómo sé si el signo era positivo o negativo? ¿No? Eso es cuando es infinito entre infinito. Regla de los signos. Sustituyo por un número. Como me estoy acercando al menos 1 por la izquierda, ¿qué número tengo que coger? Menos 1,1. Si este es el menos 1, aquí está el 0, aquí está el menos 2, ¿no? ¿Aquí quién está? El menos 1,1. ¿Vale? Y sustituíamos menos 1,1 al cuadrado, ¿positivo o negativo? Positivo porque es un cuadrado. Entre menos 1,1 más 1, ¿positivo o negativo? Y me sale menos infinito. Y cuando tendemos a menos 1 por la derecha, de x al cuadrado entre x más 1, que nos va a quedar 1 entre 0, ¿quién sustituimos? Va a quedar más entre más, sí, pero ¿quién sustituyes para comprobarlo? Menos 0,9. Porque es al menos 1. Y al cuadrado te queda positivo, menos 0,9 más 1 te queda positivo, y entonces te queda más infinito. ¿Hay o no hay asíntota vertical? Sí hay, porque me sale un salto infinito. Porque los límites me salen infinitos. Sí hay asíntota vertical en x igual a menos 1. Vale, una vez que he mirado la asíntota vertical, ¿quién tengo que mirar ahora? Las horizontales.
¿De acuerdo? ¿Puede haber más verticales en este caso? ¿Por qué no? Porque no hace nada más cero al denominador. No hace más fallos de dominio, correcto. No hace nada más cero al denominador. Si hubiera más puntos de fallo de dominio, se miraría en varios sitios. ¿Vale? Vale. Posibles asíntotas horizontales. Empezamos mirando en más infinito. ¿Quién tengo que calcular ahora? El límite cuando la x tiende a más infinito El límite cuando la x tiende a más infinito de la función. ¿Qué indeterminación tenemos aquí? ¿Qué indeterminación tenemos? Más infinito entre más infinito. Ahora sí. Cuando tengo infinito entre infinito, ¿qué es lo que hacemos? Mirar los grados y quién gana. Pero cuando tenemos esto, antes no. Cuando tenemos esto, ¿quién gana? El de arriba. Eso significa que el resultado es más infinito por mayor grado del numerador. ¿Hay asíntota horizontal? Mirad un poco más arriba en vuestra teoría. No, porque no sale un número. La condición que habíamos puesto es que este límite tenía que salir un número. No hay asíntota horizontal en más infinito. ¿Hemos terminado? Falta la de en menos infinito. Hemos mirado en más infinito, nos queda en menos infinito, ¿no? Pues en menos infinito. Límite cuando la x tienda a menos infinito de x al cuadrado partido de x más 1. A ver, ¿qué indeterminación me habías dicho? No. Más infinito entre menos infinito. ¿Por qué? Porque está elevado al cuadrado. ¿Lo veis? Resultado final. Menos infinito. Por mayor grado del numerador. ¿Hay asíntota horizontal en menos infinito? No, ¿por qué tampoco? No hay un número. A veces va a haber y a veces no va a haber. Lo mismo con las verticales. Puede haber o puede no haber. Ah, dime. Asíntota vertical. ¿Y a punto H? Magnífico. ¿Y cómo voy a llamar a la asíntota oblicua? A la asíntota oblicua. ¿Cómo la voy a llamar? Magnífico. Es muy largo de escribir. Y nos entendemos. Sí que os recomiendo. En el examen podéis poner a punto V y a punto H. Yo os voy a entender. El año que viene, cuando vayáis a la EVA, os recomiendo escribirlo entero. Por eso de que ya es un examen más oficial, es un profesor que nos conoce, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entre nosotros, a punto V, a punto H y a punto O. Pues lo vamos a escribir varias veces. ¿Sí? Vale. Pues nos quedan las últimas, que son las raras. Sí, sí da tiempo, por lo menos a expresarlas. Estas son las extrañas, ¿de acuerdo? Y solamente voy a comentar una cosita de ellas y las terminaremos de ver mañana. ¿Puedo borrar? Es una cosa que quiero que entendamos. No voy a explicar cómo calcularlas, ya que eso va a ser mañana. Y es... para que pueda haber asíntotas oblicuas, no tiene que haber horizontales.
en más infinito o menos infinito. Me explico con el dibujo mejor. Explico con X. ¿Puedo borrar aquí? ¿Sí? Fijaos, lo que quiere decir esto es una asíntota oblicua, es una recta en diagonal. A ver, estos ejes que me han quedado un poco chapuzas. Una asíntota oblicua es una recta en diagonal a la que la función se acerca. Lo que no puede suceder es que al mismo tiempo me acerque a una recta en diagonal y a una recta en horizontal. Una de dos. O me acerco a la diagonal o me acerco a la horizontal. Pero las dos cosas a la vez es imposible. Por eso, si tengo asíntota horizontal, ya sé seguro que no puede haber oblicua. Solo hay posibilidad de que haya oblicua si no hay horizontal. Esta se repite para cada lado. Puede ser que en más infinito tenga una oblicua, por ejemplo esa, ¿de acuerdo? Esta oblicua, pero luego en menos infinito lo que tenga sea una horizontal. Puedo tener una cosa diferente en cada lado, pero si hay horizontal, no hay oblicua. Y viceversa. Si hay oblicua, no hay horizontal, porque no me puedo acercar a dos sitios diferentes a la vez. O me acerco a la diagonal o me acerco a la horizontal. ¿Tiene más o menos sentido esto? ¿Sí? Entonces, solamente lo estudiamos en casos como el anterior, donde las horizontales me ha salido que no estaban, que no existían, que no había asíntota horizontal. ¿De acuerdo? Y entonces, en este caso, en este supuesto, la asíntota oblicua existe si se cumple y se tienen que cumplir dos cosas. Hay dos límites que tienen que ser, ¿de acuerdo? Números, no pueden ser infinitos. Y estos son los dos límites. Y se tienen que cumplir las dos cosas. Que el límite, cuando la x tiende a más infinito, o menos infinito, estamos estudiando menos infinito, de f de x entre x, fijaos que ya no es la función, sino que la divido entre x, es igual a un número. Al igual que antes me obligaban a que fuese un número, pues aquí igual tiene que ser un número. Y a este número le vamos a llamar m. Y que el límite, cuando la x tiende a más infinito, de f de x menos mx, siendo m esta de aquí arriba, esta misma m de aquí, tiene que ser igual a otro número, al que vamos a llamar n. Si todo esto sucede, que no haya asíntotas oblicuas, que esto me salga un número, que esto otro también me salga un número, ¿de acuerdo? Entonces, hay asíntota oblicua y la ecuación de la recta es y igual a mx más n. Esta m y esta m. ¿Os acordáis que las ecuaciones de la recta eran algo de este estilo? Igual a 3x menos 2 o 2x más 5 o algo así. Pues ahí lo tenéis. Esas son las condiciones para encontrarnos con una asíntota oblicua. Entonces, al final sí que va a dar tiempo a verlo entero y así ya lo cerramos. ¿Os acordáis del ejemplo de antes? X cuadrado partido de x menos 2. Vale, pues vamos a estudiarlo. ¿Puedo borrar el dibujito aquel? Fijaos.
Seguimos con el ejemplo de antes. Solo que ahora vamos a estudiar las asíntotas oblicuas. Es decir, estamos estudiando las asíntotas oblicuas de... Lo primero, ¿tiene sentido estudiarlas? Sí, ¿por qué? Porque no hay horizontales. Si no, ya diríamos, pues no tiene, pues tenía horizontales. Pues vamos a comprobar el primer límite. El primer límite que tenemos que comprobar es el límite cuando la x tiende a más infinito de f de x entre x. Fijaos, dividir esta función entre x, lo hago aquí a sucio y ahora lo borro. X cuadrado partido de x más 1 entre x. ¿Cómo se dividían estas cosas? Multiplicando en cruz. Esto es como un x partido por 1, ¿no? Y entonces me quedaría x cuadrado arriba y abajo x más 1 por x. Es decir, x cuadrado más x. ¿Nos acordamos de estas divisiones? En líneas generales, lo que vais a hacer siempre es multiplicar por x el denominador. Y ya está. Porque es lo que estáis haciendo aquí. Es decir, nos queda el límite cuando la x tiende a más infinito de x cuadrado partido de x cuadrado más x. ¿Y cuánto es esto? No, he multiplicado por x. Es f de x entre x. Es lo que os he dicho aquí, de que nos ha quedado esta... Al hacer la división nos ha quedado esto. Eso es 1, es correcto. ¿Por qué? Porque es el mismo grado. Es un más infinito entre más infinito y tienen el mismo grado. ¿Se ha cumplido mi primera condición? Sí. La m es 1, ¿no? Vamos a ir a la segunda condición. La segunda condición me piden que calcule el límite cuando la x tiende a más infinito de f de x menos mx, ¿no? Es decir, el límite cuando la x tiende a más infinito de x cuadrado partido de x más 1 menos x, ¿no? Porque m, ¿cuánto vale? 1. Si queréis podéis poner menos 1x, pero el 1 no se pone. ¿Cómo se opera esto? Haciendo el mínimo como múltiplo, correcto. Esto, si os fijáis, es límite cuando la x tiende a más infinito de... Es todo ello dividido entre x más 1, ¿no? Mínimo como múltiplo y me queda x cuadrado menos x por x más 1. ¿Me seguís la operación con fracciones? Es decir, el límite cuando la x tiende a más infinito de x al cuadrado menos x al cuadrado, porque es menos x por x, y luego menos x por 1 menos x. ¿Qué sucede aquí? Correcto. Me queda el límite cuando la x tiende a más infinito de menos x partido de x más 1. Y esto es... menos infinito entre más infinito. Y me queda... menos 1, porque tienen... ¿Se ha cumplido mi condición? ¿Se ha cumplido mi siguiente condición? Sí, porque el límite me ha salido igual a un número, ¿no? Pues en más infinito, y lo escribo de aquí, en más infinito, la asíntota oblicua es igual, ya hemos dicho, mx más n, ¿no? 1 por x menos 1, porque la n es menos 1. He sustituido. Pues esas son las oblicuas. Esta sería en más infinito. En menos infinito sería igual, pero los límites
En vez de cuando la x tiende a más infinito, menos infinito. Pero exactamente igual. Y esto es todo lo que hay que saber de asíntotas. Esta es toda la teoría. Entonces, voy a parar la grabación. Lo bueno con esto es que hemos juntado toda la teoría de una vez. Ahora lo que hay que hacer es